porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia y tu gran amor. Amén, amén. Tome asiento, tome su lugar. Este es el primer día del mes de marzo y arrancamos con un ayuno de 12 horas hasta hoy al mediodía. Y qué precioso que fue ese tiempo, poder levantar un altar en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos. Qué hermoso tiempo. No sé cómo lo habrás vivido vos, cómo lo habrá vivido usted en su casa, en su hogar, pero qué hermoso tiempo que es poder compartirnos una palabra, poder orar unos por otros, poder adorar juntos. Qué hermoso que es eso. Uno puede observar cómo la familia se fortalece, cómo el matrimonio se solidifica, porque ustedes saben que en todo vínculo las emociones son fluctuantes. Lo material va y viene, pero si hay una relación construida sobre el fundamento que es Cristo, esa relación va a permanecer en el tiempo, ¿sí? Ahora, cuando Cristo es la base, Cristo es el fundamento, como compartíamos el domingo pasado, ¿no? Acerca de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Bien. Los que no estuvieron, les cuento que el domingo anterior compartimos un mensaje que tiene continuidad con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es el lema, es el rema para todo este año 2026, desde marzo hasta diciembre. Es una dirección que Dios nos dio para trabajar fuertemente en este tema, ¿sí? La frase, la iglesia crece en mi casa, no es un eslogan lindo, sino que es un rema de parte de Dios para trabajar durante todo el año. Y entonces quiero compartirles el mensaje, la razón del mensaje, por qué Dios nos habla justamente de esto y cómo vamos a ir avanzando durante el año. Porque justamente mañana queremos arrancar un ayuno. Ya en Jardín América se arranca mañana un ayuno de 28 días y queremos arrancar también un ayuno de 24 días acá en Posadas, y les animo a que se sumen, a que puedan ser parte de todo este tiempo de ayuno, porque cuando el ayuno uno lo hace porque Dios se lo manda, Dios comienza a producir efectos con los ayunos. Y una de las cosas que produce el ayuno no es solamente un aumento de la sensibilidad para poder oír a Dios, para poder caminar en la voluntad de Él, sino que se rompen cadenas, se rompen ataduras, cosas que estaban internamente comienzan a removerse, y eso es lo bueno, porque lo que más queremos es conocerlo más a Él, y lo que más queremos es darlo a conocer a Él. Estamos en esta tierra para conocer a Jesús y también para darlo a conocer a Él. Todo se resume en Él. Todos venimos de Él, por Él y para Él. Amén. Así que decirle que está al lado tuyo, buenas noches. Un gusto saludarte. Vamos a compartir el mensaje. Decirle si lloro, si me río, si me caigo, quédate tranquilo, Dios está obrando conmigo. Amén. Así que, como les decía hoy, el título de este mensaje es La iglesia crece en mi casa, y hoy nos vamos a abocar a la estrategia de Dios en tiempos oscuros. ¿Sí? Como un subtema del mensaje de hoy, la estrategia de Dios en tiempos oscuros. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 29, que algo lo citaron hoy. Y voy a leer el primer versículo, que es el versículo 11, porque Dios me daba esta palabra como una orientación para personas que no
sienten que tengan futuro. ¿Sí? Sienten que no tienen futuro. En la Reina Valera 1960 dice la palabra del Señor, 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. En la NTV dice de otra manera, o sea, tiene el mismo significado, pero lo dice con otras palabras. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Este texto está dentro de un contexto y el contexto era la carta que escribe justamente Jeremías a un grupo de personas que fueron prisioneros a la tierra justamente de Babilonia. Estaba el pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, dentro de la provincia de Judá, fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Alrededor de 4.300 personas fueron llevadas cautivas a Babilonia y estaban allí esclavos bajo el dominio de un emperador. ¿Y cómo estaban ellos? Estaban sin esperanza, estaban sin futuro y con una angustia, con una tristeza tan profunda que ellos reciben esta carta de parte de Dios y les dice: miren que yo estoy pensando bien de ustedes. Yo sé que ustedes tal vez están luchando con algunos pensamientos, pero quiero decirles que yo estoy pensando bien de ustedes. Y no solamente eso, no solamente pienso, sino que tengo planes. Y mi plan tiene que ver con darles a ustedes un futuro y una esperanza. ¿Cómo estaba el pueblo de Jerusalén antes de la cautividad babilónica? Vivían en pecado, rechazaban a los profetas, adoraban a un montón de ídolos, tenían una rebeldía y un orgullo religioso, que ellos de boca le alababan a Jehová, pero su corazón estaba completamente lejos. La pregunta del $1.000.000 acá es: ¿el pueblo viviendo de esa manera podría tener un futuro a los ojos de Dios? Para Dios, así como ellos estaban viviendo, no había futuro. Por eso Dios permite que ellos sean esclavizados por el imperio babilónico, para que cuando estén allí siendo procesados, Él les dé a conocer el pensamiento que Él tenía. Y el pensamiento que Él tenía justamente era darle un futuro y una esperanza. Porque hay momentos en tu vida en donde Dios no te puede dar un futuro. Lamentablemente el corazón, tus decisiones, tus pensamientos, Dios no los puede usar para darte un futuro. Entonces Dios tiene que tratarte, Dios tiene que procesarte, Dios tiene que quebrarte, quebrar el orgullo, la autosuficiencia, quebrar nuestra arrogancia, quebrantarnos, llevarnos justamente a quebrar y a doblar nuestra cabeza delante de Él para poder darnos un futuro y una esperanza. Amén. Así que quiero decirte, con Dios vos tenés futuro. En Dios tenés futuro y tenés esperanza. Amén. El pueblo de Israel en esta época estaba viviendo tiempos muy oscuros. Estaba viviendo tiempos en donde el imperio babilónico había justamente tomado y apresado al pueblo de Jerusalén. Vamos a Apocalipsis capítulo 18 y vamos a ver qué dice ahí en ese pasaje. Apocalipsis capítulo 18 dice el versículo 2. El versículo 2 de capítulo 18 de Apocalipsis dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído
ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Tanto Apocalipsis 17 como Apocalipsis 18 refieren a la caída de Babilonia. Le llama también el autor de Apocalipsis, el autor material, que es Juan, el que escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos, le va a decir la gran ramera. Es decir, que si Apocalipsis está profetizando la caída de Babilonia, decirle que está al lado tuyo, Babilonia todavía está. Babilonia todavía está. Vamos a utilizar ahora un pasaje sobre un hecho histórico, sobre un evento histórico, sobre un evento que pasó en la historia, pero que tiene un alto valor simbólico y espiritual. Por eso el mensaje que hoy les voy a compartir y con el cual lo hemos titulado, La iglesia crece en las casas, no es azaroso, sino que vamos a ver más adelante que es algo que Dios está hablando a su iglesia en las naciones de la tierra. Amén. Vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, para los que no saben dónde está Daniel, está después de Ezequiel. Después de Ezequiel viene Daniel. Seguramente en algún momento de tu historia de vida, si leíste algo en la Biblia, te vas a encontrar con que leíste el libro de Daniel. Y el libro de Daniel en el capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y partes de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios con minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Decirle que está lo tuyo, que no tenga antecedentes penales, por favor. ¿Sí? Segundo, dice, de buen parecer. Nabucodonosor estaba buscando gente linda. Nabucodonosor salió a buscar gente linda. Decirle que está lo tuyo, cuídate porque te andan buscando. Satanás no busca a los feos. Vos pensaste que no había chance, pero quiero decirte que sí. Porque ¿saben qué? El ser lindo y ser feo es muy subjetivo. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien dijo, ay, qué lindo ese chico. Y vos le decís, ¿qué tiene lindo? No sé, ¿qué le viste lindo? ¿Sí? Si sos un hijo de Dios, sos lindo para Satanás. Y Satanás te vio de buen parecer. Dice la palabra que también tenían que ser gente enseñados en toda sabiduría, gente que estudie, gente que quiera aprender. Dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías le puso Abednego.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. En este pequeño pasaje podemos ver algunas de las características que tiene el sistema y el imperio babilónico. Ustedes saben que Juan 10:10 dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El imperio babilónico, cuando conquistaba a sus enemigos, a sus territorios, realizaba 3 actividades: desarraigo, destrucción y dominación. Desarraigo de la tierra porque los llevaba deportados. Conquistaba el lugar y agarraba gente y la llevaba a vivir a la capital de Babilonia, a Sinar. Destruía la cultura, porque vemos en este pasaje que no solamente buscaba a los lindos, no solamente buscaba a los que no tenían antecedentes penales, sino a los inteligentes y que eran disciplinados para estudiar. O sea que si vos sos un chico que estudias, al diablo le interesás. Si no te gusta estudiar, no, al diablo ni le preocupa porque ya le ahorraste el trabajo. Te dijiste, no, ni estudia, ni la Biblia lee. No, ni hace falta que me eche a mí la culpa, él se la busca solo. Él me ahorra el trabajo. Entonces, vemos que lo que hace Babilonia es destruir tu cultura, es destruir tus valores. ¿Por qué? Porque les dice, le vamos a enseñar nuestro idioma, nuestras letras. Ellos ya no van a hablar más hebreo, ahora van a hablar como los caldeos. Le vamos a destruir su templo y todos los utensilios se los vamos a afanar, le vamos a sacar todo el oro para que ellos ya no adoren más a su Dios. Porque usted sabe que la palabra cultura, su raíz es culto. ¿Sabía usted? La palabra cultura viene de la raíz etimológica de la palabra culto. Alguien que hace cultura es alguien que está cultuando, alguien que está adorando. Cuando uno desarrolla la cultura, uno manifiesta sus valores, su adoración, qué es lo que ama. Y ahí se va construyendo cultura. Por eso los hijos de Dios tenemos una cultura que es la cultura del reino de Dios. Pero Babilonia quiere destruir tu cultura, quiere destruir tus valores, quiere cambiarte no solamente tu idioma, no solamente tu adoración, quiere cambiar también tu alimentación. Porque el rey Nabucodonosor le dijo, va a comer esto y el vino de Babilonia lo van a tomar también. Babilonia viene a darte pan y vino, viene a darte comida y vino. Babilonia es un sistema que está buscando destruir tu cultura por medio de una nueva alimentación. Babilonia viene a dominar vidas. Una vez que te desarraiga de tu tierra, una vez que te transforma la cultura, el objetivo es la dominación, que agaches la cabeza y que hagas todo lo que el emperador quiere que hagas. Todo eso tiene un objetivo: quebrar tu identidad. Que vos te olvides de quién eras, te olvides quién sos y que construyas en tu interior una idea completamente diferente a la que Dios piensa de vos mismo. En estos tiempos, como veíamos recién, si Apocalipsis 18 habla de la caída de la gran ramera de Babilonia, quiere decir que Babilonia todavía tiene influencia. ¿Y saben qué? Babilonia no se metió con un incipiente grupito de personas
como Egipto, cuando por medio de José lo que hizo fue poner al pueblo de Israel en ese imperio. Acá estamos hablando de Babilonia, donde ya existía un Israel, donde ya existía un pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios ahora estaba siendo tratado y procesado, producto justamente de ciertas erradas que se pegó el pueblo de Dios. Había abandonado a Dios. Se había vuelto religioso. De boca lo adoraban, pero su corazón estaba lejos. Habían permitido muchos desastres sociales. Los ricos oprimían a los pobres. Había robo. Había opresión. Había un pueblo que no estaba viviendo bajo la cultura del reino de Dios. Y por eso Dios permitió que Babilonia intervenga. Dios no permite que Babilonia intervenga porque te odie o porque disfrute que vos recibes la consecuencia de tus malas decisiones. No. Con angustia y tristeza, Él tiene que permitir ser tratado a una nación, un pueblo, una persona, porque quiere que reflexione y que tome las decisiones acertadas que Dios quiere para su vida. Por eso vemos que Nabucodonosor, que es la representación del emperador babilónico y que representa simbólicamente a Satanás y a los reinos de este mundo, vemos que tenía estas características. Pero además de eso, tenía la característica del orgullo y la arrogancia. Él creía que todo lo que él había hecho fue por sus méritos y fue por sus capacidades. Pero en cambio, no había sido así. Pero después tiene Dios un trato personal con él. Jeremías 29 va a ser el mensaje de parte de Dios a un pueblo que estaba sufriendo consecuencias terribles. Imagínate que le mataron a tu familiar, te sacaron de tu casa, ya no vivís más en tu casa. Estás sufriendo mucho. No sabes, mirás el color de la tierra en donde estás y no es el mismo de donde vos habitualmente te movías. La geografía no se te hace conocida. Estabas perdido. Babilonia hoy se expresa en todo aquello que alimenta nuestra vida y que no es Dios. Mucha gente se alimenta de la filosofía de este mundo a través de los reels, de las redes sociales, del internet, que es una fuente de consumo. Las empresas ya descubrieron eso. Por eso ponen mucho dinero para publicitar todo lo que se les ocurra para vender productos, para vender ideas, para vender filosofías, pensamientos. Las redes sociales están en el top 1 del consumo de las personas. Más del 60% de las personas están más de 6 a 8 horas online. Tal es así que hoy los que se enfocan en marketing y ventas te dicen, ¿para qué vas a poner un papelito, ¿no? en un poste o en una pared de publicidad si la gente ya no mira lo que está en un poste pegado en una pared? La gente va caminando por la vida así. Los hijos de este mundo lo descubrieron y utilizan esas estrategias para decir, no pongas plata en una publicidad de una radio FM que la gente casi no escucha. Ya no pongas dinero en publicidad en la tele que la gente tampoco ve. Poner el dinero en las redes sociales. Ahora, lejos nosotros de ignorar tal fenómeno, lo que debemos entender es ver cómo me alimento a través de las redes. Porque hay gente que cree que se alimenta espiritualmente porque escrolea los reels de Instagram. Y eso lo que genera
no solamente es ansiedad, sino atención dispersa. Las personas se vuelven poco y nada de profundas porque tienen un pensamiento así. Miran 3 segundos y ya están cambiando. Miran 3 segundos y están cambiando. No llegan a meditar y a masticar en lo que están consumiendo porque ya tienen una nueva información. Esto lo que hace, además de generar superficialidad en las personas, genera ansiedad y problemas emocionales. Y no estoy hablando de adultos de 20, 25, 30, 35, 40 años. Hablo de los adolescentes también, que tienen 13, 14 años, que les decís, bueno, no puedes usar el celular en este tiempo, y hacen una crisis emocional porque no pueden tener el celular en sus manos. No pueden salir de jugar un jueguito en el celular. Babilonia se actualizó y usa la IA y la tecnología para captar ahora a prisioneros. No hace falta que tire un tiro de 9 milímetros o una ametralladora para tener cautiva a la gente, porque utiliza esos medios. Ahora, en Jeremías capítulo 29, vamos a ver que Dios le habla a este pueblo que estaba prisionero. Dios le habla. Fíjense, yo me ponía a meditar el otro día y decía, wow, qué grande el amor de Dios. Dios le habló al pueblo antes de que venga Babilonia. Y le decía al pueblo, arrepiéntanse porque miren que esto puede pasar, esto va a pasar, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Y Jeremías, que era uno de los profetas, ¿saben qué? Le mandaban a la cárcel, lo apedreaban, lo rechazaban. ¿Cómo puede ser que este es una persona que le habrán pagado los babilónicos para hablar? Este es un pagado por los babilónicos. Entonces lo veían como alguien que generaba sedición, es decir, rebeldía al gobierno de turno. Y estaban a la par de Jeremías los falsos profetas, que eran los aduladores del rey de turno. Y le decían, no, rey, ¿cómo va a permitir que venga Jeremías acá? Y te diga todas estas cosas, vos que sos rey, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer caso a él y nos vamos a agachar la cabeza ante los babilónicos? Y estuvieron 2 años comiéndose entre ellos, como dice el libro de Lamentaciones. Mataban a sus hijos y se los comían por la rebeldía de los falsos profetas que alimentaban la dureza del corazón del rey. Entonces Dios les hablaba a ellos antes de que venga Babilonia. Dios le habló a ellos cuando estaban en Babilonia y Dios les siguió hablando después de que volvieron de Babilonia. Jeremías 29 dice la palabra en el versículo 4 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Dice, edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Amén. Dios les habla al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, cuando estaba cautivo, y le da el principio que yo le llamo el principio del Edén. Porque la idea de fructificar y multiplicarse no es algo que Dios habla acá solamente. ¿Sí? ¿Se acuerda cuál es la primera parte donde Dios le dice fructifiquen y multiplíquense? Génesis 28. Le dijo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo, sojuzguen ustedes la tierra, fructifiquen y multiplíquense. Lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva, ahora se lo estaba diciendo igual. La casa de Adán y Eva era el Edén. Así que ellos tenían que disfrutar de estar ahí, fructificar y multiplicarse. ¿Qué es fructificar?
significa trabajar, producir económicamente, de tal manera que vos puedas tener el sostenimiento para la multiplicación. La multiplicación es el aumento de la cantidad de personas. Vos antes de multiplicarte con los hijos, primero tenés que fructificar, porque si no fructificás, ¿qué le vas a dar de comer a tus hijos? ¿Sí? Entonces Dios fue sabio, le dijo, fructifiquen y luego multiplíquense. Dios le dijo lo mismo al pueblo estando aquí. También le dijo lo mismo, ¿saben a quién le dijo el principio del Edén? Le dijo a Noé. Una vez que Dios destruyó toda la tierra después del diluvio, ellos salen del barco y le dice, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. También, ¿sí?, se lo dice a los patriarcas en Génesis 35:11, fructifiquen y multiplíquense. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios no le dice a ellos fructifiquen y multiplíquense porque ya se lo venía diciendo anteriormente. Ellos lo experimentan. Y cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿qué hizo? Fructificó y se multiplicó. ¿Y cómo salieron ellos de Egipto? Dice que los egipcios le daban de sus riquezas al pueblo de Israel para cuando ellos se iban de la tierra de Egipto al monte Sinaí justamente para adorar al Señor. Es tremendo esto porque Dios le da principio para enfrentar los días oscuros. Cuando vienen los días oscuros de la influencia babilónica, lo que le va a decir Dios primero en el versículo 5 es, edifiquen casas. Decirle que está al lado tuyo, hay que levantar una casa. Aleluya. Y no le estoy hablando de casa de restauración. Le estoy hablando de edificar su casa, hermano. Es tiempo de levantar su casa. Y no le estoy hablando de algo material que sé que Dios lo va a dar como añadidura. Le estoy diciendo de levantar la casa de adoración a Dios. ¿Saben por qué? Dios les dice a ellos, edifiquen casas. Porque la casa de Dios, ¿qué le había pasado según Daniel 1? Estaba destruido. El lugar de adoración a Dios había sido destruido. En la historia, ¿vieron que la historia es cíclica? ¿Vieron que Eclesiastés 3:1 dice que no hay nada nuevo bajo el sol? Sino que es cíclica la historia. En el año 70 vino Tito y destruyó el templo de Jerusalén también. Los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Es decir que hasta el año 166 la iglesia se reunía en las casas. La iglesia primitiva entendió el concepto que Dios le habló a Jeremías para el pueblo que había sido cautivo y que fue llevado de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas. ¿Saben qué? En Daniel capítulo 6, versículo 10, vemos que Daniel entendió lo que Jeremías había recibido de parte de Dios. Entendió el concepto. ¿Sabe lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10? Vamos a buscar un ratito. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa. ¿Fue al templo? No, estaba muy lejos del templo. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, es decir, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba una vez al día. No, dice 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo lo solía hacer antes? No es que él dijo, me voy a rebelar, yo que soy medio carnaloncho, ahora que el rey dijo que no puedo orar, ahora voy a orar 3 veces. No, dice que él hizo como lo solía hacer
antes. Es tremendo esto, hermano. Es tremendo porque vemos aquí la estrategia de Dios para enfrentar los días oscuros. Y lo primero que Dios establece como estrategia es levantar y construir casa. Hoy decidimos levantar un altar en nuestros hogares con 12 horas de ayuno. Pero debemos tener el habitué. Debemos, como Daniel, como lo solíamos hacer, tener en nuestros hogares altares al Señor. Y cuando digo eso, no estoy hablando de un UNAO, que sería muy bueno que todos seamos parte de un UNAO. Estoy hablando de que vos como papá le digas a tu esposa, le digas a tus hijos, bueno, en esta media hora, en esta hora, en este momento donde estamos todos juntos en la casa, ¿qué les parece si oramos? ¿Cuál es tu carga, hijo? ¿Cuál es tu carga, hija? Mi amor, ¿cuál es tu carga? ¿Cómo fue tu día hoy? Agarramos la Biblia, leemos un pasaje y nos compartimos. ¿Saben qué? Hace 20, 30 años atrás, yo veía gente que, habiendo amado a Dios, sus hijos no querían saber nada de la iglesia. Y voy a decir, ¿qué pasó? Se adoraba en el templo, pero en la casa no se adoraba a Dios. Y una de las pruebas que Dios hizo con toda su iglesia en todo el mundo entero fue la pandemia. La gente no podía adorar el templo. Muchas casas, luego de una prueba, empezaron a temblar. Muchos matrimonios se quebraron. Muchos hijos se peleaban con los padres porque estaban acostumbrados a adorar en el templo, pero en la casa. Por eso la estrategia de Dios para este año 2026, decir conmigo, es que levante un altar en mi casa. Levantar un altar en la casa, hermano, no es una cuestión sencilla. Cuando decidimos con mi esposa decir, vamos a levantar un altar en nuestra casa. Ay, qué lindo, vamos a hacer un altar. Automáticamente empezaron a venir recuerdos, los demonios que empezaron a hacer su tarea, porque cuando uno ayuna, uno se enfrenta a los demonios. Y yo decía, ay, pero yo no quiero ahora. ¿Cómo? No, porque yo cada vez que compartíamos era porque explotaba una bomba en mi casa y ahí mi papá quería leer la Biblia. Como que eso iba a ser magia y que iba a calmar todo. Y yo le dije, bueno, yo tampoco quiero hacer. ¿Y por qué? Si vos no... Y justamente por eso. En mi casa nunca se hizo altar, así que ¿qué voy a hacer yo? ¿Un altar ahora? Voy a hacer algo que yo no sé. Pero ahí entendimos que evidentemente Dios nos había hablado. Porque cuando Dios te habla para hacer algo, es porque ese algo primero que nos está haciendo y segundo, Dios quiere restaurar cosas que se tenían que hacer de antes. Si no puedes orar con la persona con la que te casaste, si no puedes orar con la persona que vos pariste, la diste a luz y la criaste, hermano, ¿a quién le querés predicar? Al vecino, nomás te digo. Casa de restauración, hermano, en este año 2026 va a enfocarse y capaz que te va a molestar todos los domingos, que restaura la casa, que restaura la familia, que restaura el matrimonio, la casa, ¿cómo dice? La tarea. Pero si vos, hermano, en tu casa no lo vivís a Dios, ¿a quién le querés predicar? ¿Está bueno evangelizar? Sí. ¿Es un mandato? Sí, lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que encarnar al mensaje. No es una cuestión que yo lo predico con la boca, pero con la vida yo hago otra cosa. Porque la vida de Cristo no fue para tenerla en la boca, sino para tenerla dentro nuestro.
Cristo vino a habitar en nuestros corazones, no a visitarnos nomás. Él vino a transformarnos, Él vino a darnos vida nueva porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y si estás soltera hoy o soltero hoy y querés formar una casa, ten en cuenta esto, hermano, hermana. Porque si esto no tiene fecha de vencimiento tu cosa. Ya arrancaste mal ya. Así que solo Dios sabe nomás hasta cuándo vos vas a estar ahí. Porque si Dios no es la base, no hay forma de que tenga buen futuro. Por eso Dios les habla en el versículo 11 de Jeremías 29. Yo tengo pensamientos de bien, no de mal. Tengo pensamientos de paz para darte un futuro y una esperanza. La primera estrategia es construir, levantar la casa. La segunda herramienta que Dios da justamente es lo que llama acá crear huertos. O sea, dice plantad huertos. Lo segundo es justamente trabajar para producir alimento. Nadie alimenta a otros si primero no produce alimentos. No sé si esto seguirá siendo así, pero hace 10 años atrás escuché una vez las estadísticas que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, cuando en esa época éramos 40 millones, o sea, es decir, producíamos alimento para 10 Argentinas. No sé si eso seguirá siendo así o si las estadísticas seguirán siendo lo mismo, pero quiero decirles algo. Nuestra vida, nuestra casa, tiene que tener la capacidad de producir alimento para 10 casas. Porque te puedo asegurar que en tu barrio debe haber más de 10 casas. Pero, ¿saben qué? No podemos hacer AO si nosotros no tenemos un altar antes. Porque si no vamos a hacer payasadita nomás. Vamos a ser actores de teatro. Porque vamos a querer hacer algo ahí cuando en nuestra casa hay sequía, hay vacío. Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene planes con su iglesia. Dios tiene planes con Posadas. Dios tiene planes con Garupá. Dios tiene planes con Jardín América. Dios tiene planes con Misiones. Dios tiene planes con Paraguay. Dios tiene planes con Brasil. Dios tiene planes con Argentina. Dios tiene planes con Corrientes, con Chaco, con Formosa. Dios tiene planes. Dios tiene planes con San Pedro, con Cerro Azul. Dios tiene planes. Pero hay que entender la esencia para no construir una apariencia que no tiene esencia, porque vamos a quedar avergonzados como los religiosos de Jerusalén, que hablan pero no tiene peso ni poder sus palabras, porque no hablan de parte de Dios. En Jeremías capítulo 29, después del versículo 14, comienza a decir de los falsos profetas, los que hablaban y Dios no les había enviado. Porque ¿saben qué? Los falsos profetas empiezan a levantarse cuando la gente tiene ánimo de escuchar algo que quiere escuchar. Entonces el falso profeta viene y le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero Jeremías le decía, miren, ustedes van a ser esclavos, miren, ustedes arrepiéntanse de su pecado. ¿Qué profeta así es re famoso? Ahora lo tenemos Jeremías famoso. Imagínate que vaya hoy un profeta, mira, tu casa un desastre, tu hijo uno peor que el otro. Vos como papá arrepentite de tu pecado, porque con esa vida desastrosa no es... ¿Qué profeta va a recibir ofrenda, aplauso? Por la gracia de Dios, si no termina preso o denunciado, un regalo de Dios. Los tiempos cambiaron, pero la gente no. Las personas podemos habernos hecho un poquito más, con un poquito más de conocimiento porque la ciencia aumenta, pero el problema del ser humano, que es el pecado, es el mismo siempre. Y la resistencia a la verdad es la misma. Para enfrentar los días oscuros, construir la casa, desarrollar y preparar alimento. Tercero, multiplicarnos. Alguien que tiene un altar es alguien que va a irradiar vida y va a empezar a producir hijos.
Cuando yo veo a un hermano, porque me cruzo con muchos hermanos por donde voy, siempre me encuentro con algún hermano en la fe, me voy al supermercado, un hermano. El otro día volvíamos de Paraguay y la persona que está ahí, hola pastor, me dijo. Y yo le miré así, menos mal que no hice nada malo. Era un hermano, había sido que estaba ahí controlando en la aduana los DNI. Menos mal que no traje nada raro de Paraguay. Todo el tiempo me encuentro con hermanos. Pero ¿saben qué? Yo he descubierto una característica singular. Yo empiezo a hablar con el hermano y automáticamente, sin que me diga de qué congregación y quién es su pastor, yo descubro quién es su pastor. Porque la persona tiene características de la esencia de la casa donde congrega. La persona tiene esa esencia que porta, o ese siervo o esa casa que lo distingue. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a multiplicarnos en otros en base a la esencia que Dios nos dio. Y si bien la esencia de base es Cristo, Cristo en nosotros se va formando de una forma muy particular, porque de acuerdo a la gracia que portamos. Y entonces voy a decir, la iglesia, sí, el pastor Julano está, el pastor Julano es medio evangelista, así que todos somos evangelistas. Entonces, ¿qué les digo con esto, hermano? Le dije levantar la casa. Lo segundo, trabajar en el alimento. Porque aquel que no trabaja en el alimento, Babilonia lo termina alimentando. Y después nos encontramos, los que se alimentan de Babilonia están con depresión, están emborrachados con el vino de Babilonia, están todos mal alimentados, ¿sí? Están con orgullo, arrogancia. Vos le querés predicar la palabra, pero ellos saben más. Los que están alimentados de Babilonia tienen una dureza en el corazón y andan adorando cualquier cosa por ahí, porque son re idólatras los que se alimentan de Babilonia. En el versículo 7, Dios va a dar una estrategia tremenda y dice, oren, versículo 7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Y qué dice? Y rueguen y oren por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si hay algo que caracteriza a alguien que conoció a Cristo, es que comienza a orar por su ciudad, comienza a orar por su provincia, comienza a orar por su presidente. Ay, sí, pero yo no soy de ese color político. ¿Qué importa? O Cristo es ahora libertario o es zurdo, o Cristo ahora es de radical, peronista. Dios no tiene ideología política. Dios no tiene un color político. Nosotros tenemos que aprender como el pueblo. ¿Saben lo que? Qué duro, ¿no? Dios le dice al pueblo de Israel, bendíganlo a Nabucodonosor. Bueno, muy largo el nombre, ¿no? Oren por Nabucco. Imagínate. Sí, pero él ora por mi ley. ¿Qué? Ni loco y ora por mi ley. Perdí el trabajo, no tengo venta. ¿Qué? Y ahora por mi ley. O antes, ora por Cristina. ¿Qué? Ni loco que me Cristina ahora. Bueno, Dios le dijo, oren por Babilonia, oren por esa ciudad, oren por ese emperador, bendíganlo. Imagínate Daniel, luego de que él propuso en su corazón no comer esa comida, Dios lo puso como líder de los brujos. Nabucodonosor dijo que no encontró 10 veces más que Daniel y sus amigos. Y lo puso como jefe, encargado. Después en Daniel capítulo 2, cuando él le trajo la revelación del sueño, que Nabucodonosor tuvo que ningún brujo lo pudo interpretar, dijo, bueno, yo le voy a poner ahora a Daniel, líder de los brujos. Tremendo, ¿no? Prepárate, decirle que esto es lo tuyo, prepárate. Porque Dios te va a poner líder de los curanderos de tu barrio. Aleluya.
Gloria a Dios. ¿Vieron? El Evangelio no viene acá a maquillar, muerto. El Evangelio viene a darte vida y a hacerte enfrentar problemas reales diarios. Dios viene a alimentarte de cuervo, Dios viene a ponerte como líder de los brujos. No, ahora soy el presidente de la Asociación de Caldeos y Brujos, Hechiceros, Agoreros y Teroteros. ¿Quién es el presidente? El hermano de la iglesia Casa Restauración. ¡Gloria a Dios! Dale un aplauso al Señor. Presidente de la asociación, Gerard. Ustedes saben, ¿me entienden, no? Ñande Yara Tandero Basa. Dios te bendiga significa en guaraní. Y Rosa me hace así. ¿Sí? Ella sabe que si yo hablo mal en ese punto va a GPT, no le va a venir mal. Así que, hermanos, estrategia para enfrentar días oscuros. Haceme acordar, ¿qué es lo primero que Dios te dice? A ver. Tengo que predicar de vuelta, hermano. No me haga esto, por favor. Vieron que no es fácil vivir en Babilonia. Estamos en este mundo. ¿Ustedes de este mundo? No, la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía, ¿en dónde? En los cielos, Efesios 3:20. O sea que vos estás en este mundo, pero no. Decirle que está al lado tuyo, vos no sos de este mundo. Ahora decirle, así que sé hijo de Dios, no te haga. Sé hijo de Dios, no te haga. No te haga el vivo. Levantar casas. Trabajar en el alimento para comer nosotros y para dar de comer a 10 argentinas. Amén. Multiplicarnos, empezar a tener hijos. La gracia que Dios te dio se tiene que multiplicar en otros. Y cuarto, orá por la ciudad en donde Dios te pone. Orá por la ciudad donde Dios te pone. Miren, tengo mucho más para hablar. Dios pareciera como un río, me empieza a soltar, pero Dios me dice también hasta acá. El próximo domingo vamos a seguir profundizando sobre esto porque tenemos que seguir levantando casa. Y si en esta semana se te complicó porque tu marido se te manifestó diabólicamente, cuando vos querías hacer un altar, avisanos, vamos a estar intercediendo, le vamos a pedir la intervención al Señor y le vamos a ir a liberar a tu marido. Y yo sé que los hombres me miran así como, pastor, usted no sabe. Bueno, si la jefa se puso complicada y la que se manifestó fue ella, bueno, vamos también a interceder en el nombre de Jesús y vamos a sacarle todos los bichitos que tiene dentro, ¿sí? Así que sea como sea, porque con los hijos usted ya se tiene que hacer cargo, así que en su casa gobierna la cabeza, no los hijos, ¿no? En su casa usted tiene que hacer lo que Dios le manda, no lo que sus hijos le dicen. Amén. Ah, gloria a Dios, porque pensaba que los hijos eran los que mandaban la cosa, comandaban la casa. Y si Dios interviene, quiero decirte algo, tu casa se va a volver un altar y va a ser un pedazo del cielo en la tierra. Y hoy el Evangelio está necesitando más que nunca casas que amen y adoren al Señor. ¿Sí? No podemos venir acá y estar cantando acá con Mica que nos lidere. Ay, sí, ella preocupada y va a cantar, hermano. Preocupada y no, y después de repente vamos a la casa, ¿no? Y nos sale más fácil el bombón asesino y todas las cosas, ¿no? Las canciones que nada que ver, ¿no? O de repente llegamos a la casa, ay, ¿por qué me hiciste así cuando el pastor dijo tal cosa y ya se empezaron a pelear? No, hermano. Hay que adorar a Dios en nuestras casas. Y cuando en nuestras casas adoramos a Dios, ¿saben qué? Acá sale fluidita la cosa. Sé que, hermano, ya usted está adorando, ya ni hace falta que le diga que adore, porque Dios comienza a fluir. Amén. Es tiempo de levantar altares en nuestras casas. ¿Cuántos quieren levantar altares en sus hogares? Bueno, ponete de pie, hermano, si realmente lo querés hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor por haber podido compartir juntos la cena. Así que nos estamos viendo el próximo domingo a las 6 de la tarde y mañana vamos a arrancar el ayuno de
justamente del Evangelio de Lucas, así que te animo a que te sumes allí. Vamos a hacer una encuestita para que vos puedas elegir un día para estar ayunando y que puedas estar compartiendo una palabra en base al capítulo que te toca del día del ayuno, ¿sí? Que Dios te mega super bendiga. Abrazá a 2 o 3, no te vayas sin que abrazar a alguien, sin compartir del amor de Jesús con alguien, y nos estamos viendo. Dios te bendice.